Durante mucho tiempo quizás hemos cavilado, hemos divagado, hemos andado entre dos líneas de pensamiento y o de entendimiento, por lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto o por lo que hemos oído. ¿Cómo es esto? Quizá hemos escuchado, hemos leído o hemos entendido, y no solo quizás nosotros, sino que esto viene por siglos y siglos en la humanidad. Hemos divagado entre dos maneras de ver el mundo, de ver la vida y el entendimiento espiritual. Por una parte se nos dice, debes guardar el sábado, debes circuncidarte, debes guardar los 10 mandamientos, debes guardar la ley ceremonial, debes ofrecer sacrificios. Y por el otro lado, entendemos o se nos dice o se nos comparte por predicadores, mensajes, enseñanzas, a veces confusas porque a veces se habla y se entremezclan los dos y eso les hace más difícil entender. Pero escuchamos también esa segunda interpretación que dice, cree solamente y serás salvo. Puedes guardar cualquier día si así lo tienes a bien, siempre y cuando sea para la gloria de Dios. No necesitas circuncidarte. Estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley, etcétera, etcétera. Y ahí no la hemos pasado. Yo lo asumo, me la pasé por mucho tiempo cavilando en 50%, 50, 40, 30, 60, 70, diversificando, por así decirlo, y cavilando entre cuál era la verdadera enseñanza y el verdadero camino trazado para mí en este mundo como persona creyente, como persona de fe. ¿Por dónde era el camino para la verdadera, suficiente salvación? Y lo que ello añade, que es gozo, paz, etc. Pero mientras yo cavilaba, no tenía gozo. Podía que tuviera gozo en la mañana, pero en la tarde había otro mensaje un tanto diferente y venía a mí la duda. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy creyendo lo correcto? ¿Estoy practicando lo correcto? ¿Estoy viviendo correctamente? ¿O me estoy quemando? ¿O estoy fallando? ¿O no estoy agradando a Dios? Y eso, mis amigos, es algo terrible. Es una angustia permanente del corazón, de no saber si estamos haciendo las cosas bien, si estamos creyendo lo que está bien, o estamos cavilando, andando de manera divagante sin centrarnos en un fundamento firme, concreto y preciso. Por eso yo te invito, si tú eres una persona de esas, tienes alguna pregunta, quizá alguna duda sobre la ley o sobre la gracia, para que me acompañes a lo largo de estos 2 videos que se van a estar subiendo con enseñanza clara de la ley y clara de la gracia, para que tengamos el fundamento preciso, conciso y concreto para anclarnos allí y continuar nuestro propósito de vida por el cual hemos sido llamados sin preocuparnos, sin angustiarnos de sí o sí no. Gracias a quienes se suscriben, gracias a quienes comentan, gracias a quienes comparten este material, porque me cuesta bastante, años y años de estudio y de preparación, pero más que eso el tiempo que gasto para poder enviarlo. El propósito no es generar riqueza material, es que tú puedas ser edificado, es que podamos ayudar a la mayor cantidad de personas a tener una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo, entendiendo la verdad de la palabra del Dios viviente. Así que sin más, les doy la cordial bienvenida. Ya comenzamos. Excelente, mis amigos. La Biblia que tú tengas a la mano, con esa vamos a poder avanzar. Los textos bíblicos van a aparecer en tu pantalla, pero sería ideal que pudieras también leerlos, si es necesario poner en pausa este video y leerlo en tu Biblia. Leer el texto en tu Biblia te va a alimentar, te va a nutrir y te va a dar una perspectiva mucho mayor a la que quizás podamos tener solo leyendo acá. Yo tengo la Reina Valera, tengo también la Nueva Traducción Viviente, pero voy a usar la Reina Valera 1960 para este ejemplo. Pero si tú tienes Dios Habla Hoy, si tienes Latinoamericana, si tienes la TLA, cualquiera, que sea una versión bíblica, puedes acompañarme en la lectura. Vamos a ir al primer pasaje de una vez. Vamos a entrar en materia y vamos a entrar a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, el título nos dice los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son la base de toda la ley.
Es decir, que todo lo demás que surge a partir del Antiguo Testamento, lo que se habla de servicio, de obediencia, de hacer, de no hacer, etcétera, etcétera, está basado y fundamentado en los 10 mandamientos. Cuando se hace un estudio explicativo, hermenéutico, de los 10 mandamientos, es como la ley humana hoy en día. Cuando tú interpretas una ley correctamente, de ahí puede derivarse mucho más comportamiento humano, y eso siempre ha sido así. Versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Le está hablando al pueblo de Israel. Recordemos que la ley, Pentateuco, la Torá, como quiera llamarse, viene para el pueblo de Israel, pero indirectamente nos abarca a toda la humanidad, y ya vamos a ver por qué. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, ni de lo que hay en el cielo y lo que podamos interpretar, tanto físico, estrellas, planetas, ángeles, principados, dominios, potestades, lo que sea, no, ni siquiera una imagen, está siendo muy claro. Ni en la tierra, o sea, lo que hay sobre la tierra, los seres vivientes que habitan el planeta, ni en las aguas, ni aún entre la tierra, debajo de la corteza terrestre, porque sabemos que hay existencias aún dentro de la tierra, debajo de la tierra, llámese vida microbiana, etcétera, etcétera. No nos hagamos imagen y semejanza. Eso está claro. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El sábado corresponde en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, calendario judío, que no tienen el mismo calendario que nosotros tenemos, es el calendario judío. Y el sábado o Shabbat corresponde a ellos y es muy diferente al día que nosotros representamos, porque nuestro calendario es diferente al calendario judío. Por consiguiente, los años no se miden en la manera que los medimos nosotros, sino que ellos lo medían en lunas, las fases de la luna, diferente a como lo hacemos nosotros, para que tengamos eso claro. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Versículo 10, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Nadie tiene que hacer actividades laborales en ese día. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y ahí están los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20. Ahí podemos ver la ley, la verdadera ley. Siguiente cita, Éxodo 31, versículo 18. Y dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, tengamos esto presente, el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Cuando Dios terminó de hablarle la ley a Moisés, le dio 2 tablas de piedra, que son llamadas las tablas del testimonio, escritos los 10 mandamientos con el dedo de Dios. Con el dedo de Dios escritos los 10 mandamientos. Un par de esas tablas Moisés las rompió en un momento de ira, y luego tuvo que volver a hacer 2 tablas de piedra para que Dios volviera a grabar la ley. Pero la ley, los 10 mandamientos, fueron grabados por la mano de Dios en las tablas de piedra.
que luego fueron colocadas en el Arca de la Alianza como testimonio al pueblo de Israel. Mateo 19:19 y Marcos 10:19 nos habla de el joven rico. Pueden leer el pasaje. El joven rico que va y le pregunta a Cristo, le dice: Maestro bueno, ¿qué hago para tener vida eterna? ¿Qué hago para ser salvo? Y Jesucristo mismo le recuerda los mandamientos de la ley. ¿Por qué? Y aquí quiero que hagamos un paréntesis muy importante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 evangelios, hacen parte realmente del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento inicia, o el Nuevo Pacto, con la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y eso se relata al final de los evangelios y más que todo en el libro de los Hechos. Entonces los evangelios son históricos y biográficos y tienen principios, pero no podemos enseñar doctrina de los evangelios si las cartas apostólicas no regulan, no explican o no sientan el fundamento. Eso tengámoslo muy claro, preciso y conciso. Porque hay evangelistas, hay predicadores por el mundo predicando fundamentado en los evangelios o en el Antiguo Testamento sin filtrarlo con las cartas apostólicas. Y eso es importante que lo entendamos. También sucede con el libro de los Hechos. Yo no puedo enseñar doctrina del libro de los Hechos si las cartas apostólicas no regulan aquello, no lo explican o no lo enseñan explícitamente para que yo pueda enseñarlo. Debemos tener cuidado con eso, de hacer doctrina de un pasaje, de un relato, de una historia, de una poesía, de un drama, de una narración o de una parábola que no está siendo explicada ni es útil para nuestra edificación. Por eso la palabra es muy clara en decir que nosotros somos edificados o fuimos edificados, que hemos creído en el fundamento de los apóstoles, que es Jesucristo mismo. Bien, entendamos eso y tengámoslo claro, para empezar a destruir argumentos, herejías y cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Cuando leemos Levítico, es importante entender que Levítico es las leyes levíticas, es lo del sacerdocio levítico y toda esta parte, cómo se consagraban los sacerdotes, cuál era el proceso de purificación o de detección de una persona con lepra, cuál era el proceso de purificación de una mujer después de dar a luz, cuál era el propósito de resarcir un animal muerto en un accidente o que hubiera sido sacrificado sin que el que lo sacrifique fuera el propietario, un animal perdido, si un ladrón era suspendido en el hurto, qué tenía que hacer, en el adulterio. Toda esta parte está explicada explícitamente, valga la redundancia, en Levítico. Deuteronomio también, pero más que todo Levítico. Si tú lees todo Levítico vas a encontrar la explicación de los 10 mandamientos. Eso es lo que es Levítico. Y la ley de los sacerdotes, todo el proceso sacerdotal y toda esta parte que vinculaba directamente con la ley sinaítica, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Entonces obviamente que no vamos a leer aquí Levítico porque gastaríamos un día entero, pero si tú quieres profundizar más en este entendimiento de lo que es la ley para tener argumentos, pues puedes leer Levítico. Quiero que leamos Mateo capítulo 6, versículo 15. Y dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje tiene una parte vinculante para el antiguo pacto y tiene una parte vinculante para el nuevo pacto, para la ley y para la gracia. Y vemos que bajo la ley es totalmente diferente a estar bajo la gracia. Bajo la ley del monte Sinaí dada a Moisés y bajo la gracia que viene por medio de Jesucristo. ¿Cómo es esto? Bajo la ley tú hacías, yo hacía y me dispensaba Dios. Yo cumplía la ley y venía la dispensación. Yo hacía lo correcto y venía la bendición. Hacía lo incorrecto y venía la maldición. Bendiciones de la obediencia, maldiciones de la desobediencia. Yo creo que ahí está bastante claro. Obedecíamos
venía bendición, desobedecíamos, maldición. Y eso está lleno lo que es Crónicas, lo que es Reyes, los profetas, está lleno de eso. Pueblos, Judá, Israel, las naciones vecinas, naciones enemigas de Israel, que por su obrar recibieron su recompensa. Entonces, eso entendámoslo claramente. Bajo la ley, Dios dispensaba. Dios dispensaba. Tú cumplías, Dios dispensaba. No cumplías, maldición. Porque la ley es rígida. La ley representa algo, pero no tiene vida en sí misma. Lo único que hace es mostrar el carácter de Dios, mostrar la santidad de Dios y dejarnos a nosotros, toda la creación, toda la humanidad, toda la creación en evidencia de que no podemos cumplirla. No podemos cumplir la ley. Humanamente no podemos cumplir la ley. Podemos hacer lo que queramos. Podemos pretender lo que intentemos. Pero nunca vamos a ser capaces de cumplir la ley. Y la ley, al mostrar la santidad de Dios, el carácter de Dios, y existir para revelar el pecado, para manifestar el pecado, nos deja en evidencia. Nos abre a nosotros y nosotros no podemos cumplirla. Y al no poder cumplir la ley, somos objeto de maldición. Eso quiero que lo tengamos claro. La ley no es un menú de restaurante fino al que tú vas y está todo servido y tú eliges qué comer. Si tú eliges cumplir la ley, debes cumplirla de la A a la Z como está escrita. No según tú la interpretes, como está escrita. Si dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no puedes tener. Si dice que tienes que sacrificar un cordero para cubrir tu pecado, tienes que sacrificar un cordero de 1 año o de la edad que se diga, sin defecto. Si dice que tienes que traer vino, si dice que tienes que traer harina de flor de harina de trigo, si dice que tienes que traer unas palomas, unas tórtolas, si dice que tienes que traer un becerro, un buey de la vacada, lo que sea, lo que te pida la ley debes hacerlo exactamente como lo dice. Y ahí está el problema. No podemos cumplirla. Nadie pudo. David no pudo. El hombre conforme al corazón de Dios no pudo cumplirla. Moisés, que recibió la ley en el monte Sinaí, no pudo cumplirla y no pudo entrar a la tierra prometida porque no pudo cumplir la ley. Aarón, el primer sacerdote, el que vio todos los milagros y maravillas ocurridas en Egipto, miró la división del Mar Rojo, miró todas las bendiciones en el desierto, del maná, de las codornices, de las plagas de toda esta parte, no pudo cumplir la ley. ¿Qué crees tú o qué piensas tú que puedes cumplirla si los grandes hombres de Dios en ese tiempo no pudieron hacerlo? Y aquí hemos hablado de la ley. Yo creo que no necesitamos profundizar más. Esa es la ley. Eso es lo que significa. De manera tal que aquí finalizamos lo que tiene que ver con la ley y ahora pasamos a hablar de la gracia. Con la gracia hablando vamos a tener que tocar y volver a la ley, pero para tener entendimiento. Dios nos bendice en Cristo Jesús y nos vemos en la segunda parte de esta enseñanza.